Año 2013. Ankara, la capital de Turquía. Göktuğ Demirarslan y Elena Radchikova habían regresado juntos desde París. Habían decidido construir su vida en Turquía. Vivían juntos en un apartamento moderno. Göktuğ trabajaba como ingeniero físico en TÜBİTAK. Elena continuaba sus estudios de posgrado. Tenían sueños compartidos, planes concretos. Querían casarse oficialmente pronto. Querían tener hijos algún día. Todo parecía absolutamente perfecto para esta joven pareja internacional enamorada, excepto por un problema oscuro que amenazaba constantemente en el fondo. Atalay Filiz. Después de la inexplicable desaparición de Olga en París, Göktuğ y Elena tomaron una decisión muy clara. Cortaron completamente todo contacto con Atalay. Cero comunicación. Bloquearon su número. No respondían sus correos. La razón era obvia. Lo responsabilizaban directamente por lo que le había sucedido a Olga. Sabían que él estaba involucrado. Para Atalay, este silencio era absolutamente inaceptable. Este rechazo era intolerable. En su mente retorcida, Göktuğ y Elena, la vida impactante del asesino de rostro angelical, genio pero aterrador. Escuchen esto con mucha atención. Atalay, deja de hacer esas cosas raras. Vas a terminar matando a alguien algún día. Esto fue escrito en un anuario escolar, en el año 2005, por un compañero de clase que lo conocía desde hacía años. Alguien que había visto algo en él, que otros preferían ignorar. Era una simple broma de adolescentes, una advertencia seria, o fue una profecía escalofriante que nadie quiso tomar en serio. 8 años después, esas palabras se hicieron realidad. Palabra por palabra, como si el destino hubiera sido escrito mucho antes de que sucediera. El joven brillante que se graduó tercero de su clase en una de las escuelas más prestigiosas de Turquía, se convirtió en el hombre más buscado del país. Un fugitivo, un asesino, un enigma que nadie pudo descifrar a tiempo. Hoy les voy a contar la historia de Atalay Filiz, y les advierto desde ahora, es una historia perturbadora. Una historia de inteligencia usada para el mal, de señales ignoradas, de oportunidades perdidas y de vidas que nunca debieron terminar de esa manera. 2 de junio de 1986. En la ciudad de Bandırma, provincia de Balıkesir, Turquía, nace un bebé. Un niño. Su nombre es Atalay Filiz. Su padre, İlhan Filiz, era coronel del ejército turco. Un hombre de alta jerarquía que había dedicado su vida entera al servicio militar. Después de retirarse, comenzó a trabajar como piloto en Turkish Airlines. Un hombre respetado, disciplinado, con mucho éxito profesional. Una familia tradicional turca de clase alta. Todo parecía absolutamente perfecto. Estabilidad económica, educación de calidad, respeto social, una infancia privilegiada. Pero desde el principio, había algo diferente en Atalay. Algo que sus padres notaban pero no podían identificar claramente. Algo que los profesores veían pero no sabían cómo manejar. Algo que los compañeros de clase sentían pero no podían explicar con palabras. Era un niño muy inteligente. No solo inteligente, brillante. Excepcionalmente brillante. Captaba conceptos que otros niños tardaban semanas en comprender. Su mente funcionaba de manera diferente, más rápida, más profunda, pero también, de alguna manera, más oscura. Sus profesores decían, es un niño excepcional. Tiene un futuro brillante por delante, pero sus compañeros susurraban, es raro, muy extraño. Me da miedo a veces. Hay algo que no encaja. Y tenían razón. Atalay no era como ellos, y con el tiempo, esa diferencia se volvería mortal. Su padre era un hombre extremadamente estricto, militar hasta el núcleo de su ser. Todo era orden, disciplina, estructura rígida.
Cada cosa tenía su lugar exacto. Cada acción tenía su propósito específico. Atalay crecía constantemente controlado, observado, juzgado por estándares militares. ¿Fue eso lo que comenzó a romper algo dentro de él? ¿O ya estaba roto desde el principio? Esta es una pregunta que nunca tendrá respuesta definitiva. En 1997, cuando Atalay tenía apenas 11 años, algo extraordinario sucedió. Fue aceptado en el Liceo Galatasaray, una de las instituciones educativas más respetadas y prestigiosas del país. Un lugar donde se forman los futuros líderes de Turquía. Era un logro absolutamente extraordinario. Su familia estaba orgullosa. Su futuro parecía garantizado. Se mudó a Estambul, una ciudad completamente nueva, una metrópoli enorme, nuevas oportunidades, un futuro prometedor y también nuevos secretos que comenzarían a crecer en las profundidades más oscuras de su mente. 11 años. Esa era exactamente su edad cuando todo comenzó. Los periódicos. Para la mayoría de las personas, los periódicos son simplemente papel impreso. Noticias del día, información. Nada más que eso. Pero para Atalay Filiz, los periódicos eran algo completamente diferente. Algo que nadie más podía ver. Empezó a creer, con una convicción absoluta e inquebrantable, que los periódicos le hablaban directamente a él, que le enviaban mensajes secretos, instrucciones ocultas que solo él podía descifrar correctamente. Atalay, ve a la cafetería de la escuela y roba un gofre. Y él lo hacía. Obedecía la orden. No porque quisiera el gofre, no porque tuviera hambre, no porque no tuviera dinero, sino porque el mensaje había llegado. Y cuando el mensaje llegaba, él sentía que no tenía opción. Debía obedecer. Era como una compulsión irresistible, una fuerza externa que controlaba sus acciones. Y aquí está lo más interesante. Atalay siempre tenía dinero en el bolsillo. Su familia le daba suficiente. Podía comprar cualquier cosa. Pero cuando el mensaje llegaba desde los periódicos, tenía que robar. No había alternativa. Cuando no había ningún mensaje, nunca robaba nada. Se comportaba completamente normal. Su comportamiento estaba totalmente controlado por lo que él creía que los periódicos le comunicaban, como si viviera en dos realidades diferentes al mismo tiempo. Empezó a guardar esos periódicos. Los escondía bajo su cama, en su armario. Los trataba como si fueran textos sagrados. Su madre los descubrió un día, pilas y pilas de periódicos viejos llenando la habitación. Estaba furiosa. Sin entender qué estaba pasando, los tiró todos a la basura. Atalay llegó a casa esa tarde. Buscó sus periódicos. No estaban. Habían desaparecido. ¿Dónde están mis periódicos? Los tiré. Eran basura, pero para Atalay no eran basura. Eran su conexión con algo más grande. Algo se rompió dentro de él ese día. No gritó. No lloró. Simplemente se quedó en silencio. Y esperó. Esa noche, cuando todos dormían, salió de casa sin hacer ruido, con una linterna pequeña, en medio de la oscuridad. Fue directamente a los contenedores de basura del vecindario, uno por uno, abriendo bolsas, buscando desesperadamente entre la suciedad, buscando sus periódicos, sus mensajes, su propósito. Los vecinos lo vieron. Un niño de 11 años, solo, en medio de la noche, revolcando la basura. Pensaron que era muy extraño. Algunos llamaron a sus padres. Su padre se enteró a la mañana siguiente. Lo que sucedió después, Atalay lo recordaría para siempre. Sería uno de esos recuerdos que nunca se borran. Su padre lo golpeó, y no fue un castigo leve, fue violento, fue brutal, fue humillante. ¿Qué demonios está mal contigo? ¿Por qué no puedes ser normal como los demás niños?
¿Por qué tienes que avergonzar a esta familia? Pero Atalay no podía explicarlo. No tenía las palabras, y aunque las tuviera, nadie lo habría creído. Los mensajes de los periódicos nunca se detuvieron, solo se volvieron más frecuentes, más complejos, y con el tiempo, mucho más oscuros. ¿Era psicosis temprana? ¿Esquizofrenia paranoide en desarrollo? ¿Un trastorno delirante? Los profesionales de salud mental que años después revisarían su caso tendrían opiniones muy divididas. Algunos dirían que claramente tenía una enfermedad mental grave. Otros argumentarían que era un psicópata manipulador que inventó toda la historia de los periódicos para parecer loco. Pero en ese momento crucial, cuando Atalay tenía solo 11 años y estaba mostrando señales claras de algo muy preocupante, nadie lo supo. Nadie llevó a Atalay a ver a un psiquiatra. Nadie buscó ayuda profesional. Para todos, era simplemente un niño un poco raro. Nada más. Un chico extraño con comportamientos peculiares. Y los mensajes continuaron llegando. Evolucionaron. Se transformaron. Los 8 años que Atalay pasó en el Liceo Galatasaray fueron absolutamente cruciales. No solo para su educación académica, sino para la formación de lo que eventualmente se convertiría. Académicamente hablando, Atalay era absolutamente excepcional. Se graduaría como el tercero mejor estudiante de toda su generación. Un logro monumentalmente impresionante. Pero mientras su vida académica florecía de manera espectacular, su vida social revelaba grietas profundas y preocupantes. Grietas que nadie quería examinar de cerca. Grietas que todos preferían ignorar. Sus compañeros lo describían con palabras verdaderamente inquietantes. Es muy extraño. Diferente a todos nosotros. Algo en él me hace sentir incómodo. A veces me da miedo cuando me mira. No era que Atalay fuera abiertamente agresivo. No peleaba físicamente. No causaba problemas disciplinarios evidentes. Era algo mucho más sutil. Algo difícil de definir con precisión. Algo en la forma en que miraba a las personas. Algo en la forma en que hablaba con voz monótona. Algo en la forma en que procesaba el mundo que lo rodeaba. Le gustaba mucho leer. Pero no leía libros ligeros o populares. Tenía preferencias muy específicas. Especialmente le fascinaban los clásicos rusos, las obras más oscuras y pesadas de la literatura mundial. Dostoyevsky, especialmente Crimen y Castigo. La historia de un joven estudiante brillante que comete un asesinato brutal para probar una teoría filosófica, que cree que algunas personas están por encima de la moralidad común. Tolstoy, Ana Karenina. Historias intensas de pasión destructiva, obsesión enfermiza y destrucción final. Mientras otros adolescentes leían revistas de deportes o novelas románticas, Atalay se sumergía en textos filosóficos profundos sobre moralidad, culpa existencial, castigo y la verdadera naturaleza del mal en el mundo. ¿Estaba buscando respuestas a preguntas que lo atormentaban? ¿O estaba buscando justificación filosófica para pensamientos oscuros que ya tenía? La obsesión con los periódicos nunca había terminado. Al contrario, había crecido exponencialmente. Se había vuelto más intensa, más consumidora, más controladora. Durante sus años en Galatasaray, los robos que cometía escalaron significativamente en valor y atrevimiento. Ya no se trataba solo de gofrés baratos. Ahora robaba cosas mucho más valiosas. Tarjetas de memoria de tiendas de electrónica, collares de oro y aretes de plata de las elegantes joyerías de Istiklal. Objetos pequeños, pero definitivamente valiosos. Y aquí está el detalle perturbador. Siempre tenía suficiente dinero para comprar legalmente cualquier cosa.
Su familia le proporcionaba generosamente todo lo que necesitaba. Pero cuando el mensaje llegaba desde los periódicos, cuando las palabras impresas le ordenaban robar algo específico, sentía que no tenía ninguna opción. Debía obedecer, no por necesidad económica, sino por obediencia ciega a algo que solo él podía escuchar. Y nadie lo detuvo, nadie lo reportó, nadie intervino, nadie tomó sus comportamientos extraños lo suficientemente en serio. Para todos, era simplemente un adolescente un poco raro. Brillante académicamente, pero socialmente extraño. Graduación. El año 2005. Liceo Galatasaray. Atalay Filis se graduó oficialmente como el tercero mejor estudiante de toda su generación. Un logro absolutamente monumental. Era un motivo enorme de orgullo familiar. Una razón legítima para celebrar. Un boleto dorado hacia un futuro brillante e ilimitado. La ceremonia de graduación fue elegante y formal. Las familias celebraban con lágrimas de felicidad. Los profesores felicitaban efusivamente. Todo el mundo sonreía. Desde cualquier perspectiva externa, todo parecía absolutamente perfecto. Pero el anuario escolar de ese año contaba una historia completamente diferente. Una historia mucho más oscura. Una historia que, vista en retrospectiva, suena exactamente como una colección aterradora de advertencias que fueron completamente ignoradas. Un compañero de clase escribió con tinta negra, anormal, maníaco, to have. Eres literalmente el amigo más extraño que he tenido en toda mi vida. Otro compañero escribió algo aún más inquietante. Todos tenemos secretos sucios y cosas que preferimos ocultar, pero tú disfrutas de manera genuinamente perversa, esparciéndolos por todas partes, para que todos los vean. Algunas de tus características personales me asustan profundamente, pero aún así, creo que en el fondo, eres una buena persona. No tengo ninguna duda de que en el futuro seguirás horrorizándome con tus locuras. Y luego vino la frase que años más tarde resonaría como el eco fantasmal de una tragedia anunciada. Atalay, en serio, deja de hacer todas esas cosas raras. Vas a terminar matando a alguien algún día. Lean eso otra vez. Despacio, vas a terminar matando a alguien. ¿Cómo es posible que un adolescente escribiera eso sobre su compañero de clase? ¿Lo sabían de alguna manera? ¿Podían realmente ver el futuro? ¿O era simplemente una broma de muy mal gusto que, por una coincidencia absolutamente aterradora, terminaría haciéndose realidad palabra por palabra? Pero las palabras escritas en el anuario no eran lo único inquietante. Las fotografías también contaban su propia historia perturbadora. En el anuario, cada estudiante tiene derecho a publicar 2 fotografías personales, una formal con el uniforme escolar y una creativa donde pueden expresar su personalidad. La foto formal de Atalay era completamente normal. Un joven bien parecido, sonriendo ligeramente hacia la cámara. Nada fuera de lo común. Pero su segunda foto. En una de las imágenes, Atalay está parado muy serio frente a algo que claramente parece una lápida funeraria. Su expresión facial es completamente sombría, oscura, sin ni el más mínimo rastro de sonrisa. Y en la otra foto creativa, hay algo aún más perturbador. Detrás de él, proyectado en una pantalla grande, aparece una imagen muy clara y reconocible. Hannibal Lecter, el asesino caníbal psicópata de El silencio de los inocentes. Un personaje que representa a un psicópata brillante y culto que manipulaba psicológicamente a las personas. ¿Por qué Atalay eligió específicamente esa imagen para su foto de anuario? ¿Qué mensaje estaba tratando de enviar? ¿Era casualidad? ¿Un guiño irónico? ¿O era una señal consciente
o inconsciente de algo mucho más oscuro y peligroso que estaba creciendo dentro de su mente. Mientras tanto, sus profesores lo describían de manera completamente diferente. Uno de sus profesores más respetados dijo textualmente: Atalay era tan extraordinariamente inteligente y tan increíblemente capaz de adaptarse a cualquier situación que estoy completamente seguro de que si lo dejaras completamente solo, en un bosque desierto, sin absolutamente ninguna comida, sin ninguna herramienta, sin ninguna ayuda externa, ese chico encontraría la manera de sobrevivir. Comería corteza de árboles, raíces, insectos, lo que fuera absolutamente necesario para mantenerse vivo. Tiene una capacidad de supervivencia verdaderamente extraordinaria. Esas palabras específicas, dichas con genuina admiración en el año 2005, se harían profética y escalofriantemente, ciertas exactamente una década después. Pero en ese momento, nadie conectó todos los puntos evidentes que estaban frente a sus ojos. Un estudiante académicamente brillante, con comentarios inquietantes, escritos por sus propios compañeros. Fotografías extrañas con referencias directas a asesinos seriales. Profesores alabando su capacidad de supervivencia extrema. Todo estaba exactamente ahí. Todas las señales de advertencia estaban presentes. Todas las banderas rojas estaban ondeando furiosamente, pero nadie las vio con claridad. O si las vieron, deliberadamente eligieron ignorarlas. Después de todo, Atalay Phillips era el tercero mejor estudiante de su clase en una de las escuelas más prestigiosas del país. ¿Qué cosa mala podría posiblemente salir mal? Año 2005. Examen nacional de ingreso a las universidades en Turquía. Atalay se presenta al examen y deliberadamente, conscientemente, con plena intención, sabotea completamente su propio examen. Marca respuestas totalmente incorrectas a propósito. Preguntas que sabe perfectamente cómo resolver. ¿Por qué? Porque tenía un plan diferente. No quería estudiar en Turquía. Quería salir del país. Quería escapar. Le dice a su familia que no logró aprobar, que su puntaje no fue suficiente. Su familia queda decepcionada, pero son comprensivos. Toman una decisión. Si Atalay no puede estudiar en Turquía, lo ayudarán para que estudie en el extranjero, en Europa. Año 2006. París, Francia. Atalay se matricula en la Universidad Paris-sur-Onze. Carrera, biología. Sus padres pagan absolutamente todo. Matrícula, alojamiento, comida, transporte, libros. Le envían dinero regularmente cada mes. Es literalmente una oportunidad dorada que millones de estudiantes solo pueden soñar. Pero aquí está la verdad que nadie en su familia sabía. Atalay no fue a París para estudiar biología. Fue para escapar, para liberarse. Escapar de la presión familiar constante. Escapar de las preguntas incómodas. Escapar de la vigilancia continua de su padre militar. Escapar del juicio constante. En París, finalmente podía ser completamente libre. ¿Pero qué hizo con toda esa libertad? Nunca asistió a una sola clase. Ni una. No presentó ningún examen. No entregó ningún trabajo académico. No participó en ninguna actividad universitaria. Simplemente vivía día tras día en la residencia estudiantil. Recibía puntualmente el dinero que sus padres le enviaban y existía en su propio mundo interno. Entonces, ¿qué hacía Atalay todo el día en París? Los periódicos. La obsesión que había comenzado cuando tenía 11 años nunca había terminado. La había transportado consigo hasta Francia. Compraba periódicos religiosamente todos los días, tanto periódicos franceses como turcos. Los leía obsesivamente durante horas, palabra por palabra, línea por línea, buscando los mensajes ocultos,
descifrando los códigos secretos, y los mensajes habían evolucionado significativamente. Ya no eran instrucciones simples sobre robar gofres. Ahora los periódicos le decían cosas mucho más complejas y perturbadoras. Sigue a esas personas que ves en la calle. Rastrea ese vehículo específico durante varios días. Observa cuidadosamente sus patrones de comportamiento. Aprende sus rutinas diarias. Y Atalay obedecía cada instrucción meticulosamente. Compró un automóvil personal. Un Rover viejo, modelo 1996. Nada elegante, pero funcional. Y comenzó a seguir personas completamente desconocidas por las calles de París. Personas que nunca había visto antes, con las que no tenía ninguna conexión personal. Simplemente las seguía metódicamente, de un lugar a otro, durante horas enteras, a veces durante días completos, documentando mentalmente cada movimiento. No las dañaba físicamente, no las tocaba, no interactuaba con ellas de ninguna manera, no les robaba nada, solo las seguía en silencio, como una sombra invisible. ¿Por qué hacía esto? ¿Cuál era el propósito? Los periódicos se lo ordenaban, y él obedecía sin cuestionar. En otra ocasión, leyó algo que interpretó como una instrucción muy específica. Debía viajar a Italia, asistir a un campamento de verano recreativo, y durante toda su estancia debía presentarse como ciudadano francés. Atalay obedeció al pie de la letra. Viajó a Italia. Se inscribió en el campamento. Y durante 2 semanas completas, habló exclusivamente en francés. Un francés perfecto y fluido. Aunque claramente dijo que su nombre real era Atalay Phillis, absolutamente todos asumieron que era francés. Su acento era impecable. Nadie sospechó ni por un segundo que en realidad era turco. Estaba practicando habilidades de engaño, experimentando con identidades falsas, o simplemente obedeciendo ciegamente las órdenes incomprensibles de los periódicos. Probablemente una combinación perturbadora de todas estas posibilidades. Su mente estaba completamente inmersa en esta realidad alternativa que había construido durante años. Una realidad donde los periódicos le hablaban directamente, donde tenía una misión especial, donde era una persona única con un propósito oculto. Pero en el mundo real objetivo, Atalay estaba fracasando espectacularmente. No asistía a ninguna clase. Sus créditos académicos se agotaban. Su inscripción oficial estaba en serio riesgo. Y eventualmente, fue oficialmente expulsado de la Universidad Paris-sur-Once por falta crónica de asistencia. Nunca se graduó. Nunca obtuvo ningún título universitario. Ni siquiera completó el primer año. Pero esto es lo más importante. Nunca le dijo la verdad a su familia en Turquía. Les mintió descaradamente. Les dijo que se había graduado exitosamente con excelentes calificaciones, que ahora tenía un título universitario en biología. Su familia le creyó completamente. Estaban orgullosos de su hijo, el graduado universitario, el futuro brillante. Y la mentira continuó creciendo como una bola de nieve rodando cuesta abajo, cada vez más grande, cada vez más peligrosa. Octubre del año 2008. Un mes específico que cambiaría absolutamente todo. Una joven estudiante rusa llegó a París a través de un programa oficial de intercambio estudiantil. Su nombre era Olga Serejina. Tenía 19 años. Estudiaba lengua y literatura francesa en la Universidad Sorbonne. Era una joven hermosa, rubia natural, ojos claros color azul cielo, piel blanca y delicada, rasgos finos. Exactamente el tipo de mujer que Atalay encontraba absolutamente fascinante. Se conocieron casualmente a través de amigos mutuos. Comenzaron a hablar sobre literatura rusa.
Empezaron a salir ocasionalmente en grupo. Para Atalay, fue amor a primera vista, obsesión inmediata, fascinación total. Para Olga, en ese momento inicial, era simplemente una nueva amistad interesante. Nada más. Un compañero de conversaciones intelectuales. Cuando Olga regresó temporalmente a Rusia al final del semestre, Atalay quedó absolutamente devastado, como si hubieran arrancado una parte esencial de su ser. Pero mantuvieron contacto constante, a través de Internet, correos electrónicos largos, mensajes instantáneos, llamadas ocasionales por Skype. Durante 2 años completos, esta conexión entre ellos continuó creciendo. Atalay esperaba, soñaba, planeaba obsesivamente su futuro juntos. Año 2010. Olga regresó a París para continuar sus estudios. Esta vez vino con su mejor amiga, Elena Radchikova, también rusa, también estudiante de intercambio. Y casualmente, Göktuğ Demirarslan, el amigo de la infancia de Atalay desde Turquía, también estaba en París en ese mismo momento a través del programa Erasmus. Los 4 jóvenes estudiantes decidieron hacer algo muy práctico: compartir un apartamento entre todos para dividir los gastos. Era lógico, era conveniente, era económico. Atalay y Olga formalizaron oficialmente su relación como pareja. Novios oficiales. Göktuğ y Elena también se enamoraron gradualmente. Otra pareja feliz. 2 parejas jóvenes. 4 amigos internacionales. Viviendo juntos en un apartamento compartido en la ciudad más romántica del mundo. Desde cualquier perspectiva externa, todo parecía absolutamente perfecto, como una película romántica juvenil. En diciembre del año 2010, Atalay dio un paso muy importante. Le propuso compromiso formal a Olga, con un anillo, con planes de boda, con promesas de futuro compartido. Ella aceptó emocionada. Se comprometieron oficialmente. Hubo fotografías celebrando el compromiso, pequeñas fiestas con amigos, conversaciones emocionadas sobre planes de boda. Todo parecía ir en la dirección correcta. Atalay nunca había sido tan profundamente feliz en toda su vida. Finalmente había encontrado a alguien. Finalmente tenía un propósito claro. Finalmente todo tenía sentido. Pero esa felicidad efímera no duraría mucho tiempo. Año 2011. Atalay regresó a Turquía sin haber terminado sus estudios. Le mintió a su familia diciéndoles que se había graduado exitosamente, que ahora haría un prestigioso programa de doctorado en Ankara. Por supuesto, todo era completamente mentira. No se había graduado de nada. No había ningún doctorado esperándolo. Solo más mentiras apiladas sobre mentiras anteriores. Pero su familia no sabía nada. Le creían. Estaban orgullosos. Agosto del año 2011. Olga viajó desde París hasta Turquía, invitada personalmente por Atalay y su familia. Iba a conocer oficialmente a los padres de su prometido. Un paso tradicional antes del matrimonio. Pasaron juntos una semana completa de vacaciones en Fethiye, un hermoso pueblo costero en el Mediterráneo turco. Playas espectaculares, clima perfecto, paisajes de ensueño. Atalay estaba extremadamente nervioso, pero también muy emocionado. Esta era su gran oportunidad de impresionar a Olga, de mostrarle su país, de integrarla a su familia, de hacer planes concretos de boda. Durante esas vacaciones en Fethiye, Atalay le propuso matrimonio formal a Olga. No solo compromiso como antes. Matrimonio real, boda oficial. Vida juntos para siempre. Y aquí sucedió algo que Atalay absolutamente no esperaba. Algo que cambiaría todo. Olga dijo no. No de manera cruel o despectiva, sino con honestidad cuidadosa y considerada. Explicó sus razones con claridad. Después de pasar tiempo con la familia de Atalay, después de experimentar directamente la cultura turca tradicional,
Después de ver el tipo de vida que se esperaría de ella, se dio cuenta de algo muy importante. Las diferencias culturales entre ellos eran enormes, mucho más grandes de lo que había imaginado cuando estaban en París. La familia de Atalay era extremadamente tradicional, muy conservadora, con expectativas muy específicas sobre cómo debería comportarse una esposa. Olga era rusa, liberal en su forma de pensar, independiente en su manera de vivir, acostumbrada a tomar sus propias decisiones. No encajaban realmente. Sus mundos eran demasiado diferentes. Creía honestamente que su relación no funcionaría a largo plazo, que eventualmente ambos terminarían siendo muy infelices, que era mejor terminar ahora antes de que fuera demasiado tarde y hubiera un matrimonio de por medio. Quería terminar la relación de manera amistosa, seguir siendo amigos si era posible, pero no podía casarse con él. Atalay quedó completamente destrozado, roto por dentro, como si su mundo entero se hubiera desmoronado en un instante. 31 de agosto del año 2011. Olga regresó sola desde Turquía hasta París. Tan pronto como llegó, habló con sus amigas más cercanas. Les contó todo lo que había sucedido. Les explicó que definitivamente quería separarse de Atalay, que había tomado su decisión final. Pero había un problema serio, un problema que Olga no había anticipado completamente. Atalay no aceptaba el rechazo. Simplemente no podía aceptarlo. Se negaba a aceptar que ella dijera no. En septiembre, Atalay entró obligatoriamente al servicio militar en Turquía. Todos los jóvenes turcos deben cumplir con este servicio. No hay excepciones. Pero incluso desde el ejército, estando oficialmente bajo disciplina militar, llamaba constantemente a Olga. Le enviaba docenas de mensajes de texto cada día. Le escribía correos electrónicos largos y emotivos. Le rogaba que reconsiderara. Le pidió insistentemente que se mudara a vivir con su familia en Estambul, mientras él terminaba su servicio. Que esperara por él allí, que se integrara a la familia. Olga rechazó educadamente, pero firmemente cada propuesta. Su decisión era final. La relación había terminado. No había posibilidad de reconciliación. Y aquí es donde Atalay comenzó a cambiar, a transformarse en algo más oscuro. Las llamadas telefónicas se volvieron más y más frecuentes, más insistentes, más agresivas en su tono. Ya no eran súplicas románticas, eran demandas, exigencias. Los mensajes de texto se volvieron más amenazantes, más perturbadores, más aterradores. Si no estás conmigo, no estarás con nadie más. No puedes simplemente dejarme así. No voy a permitirlo. Vas a arrepentirte de esta decisión. Te lo prometo. Olga estaba genuinamente asustada. Este no era el Atalay que había conocido en París. Este era alguien diferente. Alguien peligroso. Le contó a su mejor amiga, Yulia Gordienko. Se ha vuelto completamente obsesivo conmigo. No me deja vivir en paz ni por un segundo. Me llama a todas horas. Me envía mensajes constantemente. Me amenaza de maneras sutiles. Tengo genuino miedo de él. No sé qué es capaz de hacer. Pero Olga también pensaba que estaba relativamente segura. Atalay estaba en Turquía, cumpliendo servicio militar obligatorio. Estaba a miles de kilómetros de distancia. No podía simplemente aparecer en París. Los militares lo tenían controlado. ¿Verdad? Tristemente, Olga estaba completamente equivocada en esa suposición. 16 de diciembre del año 2011. 4 de la tarde exactamente. LGA trabajaba como niñera au pair para una familia francesa acomodada en París. Cuidaba con cariño a sus dos hijos pequeños. Era un trabajo que le gustaba. Ese día específico,
Le dijo a la familia empleadora con su habitual sonrisa amable. Voy a encontrarme con un amigo en el centro. Vamos a tomar un café y conversar un rato. Regreso en un par de horas, 3 horas máximo. Salió de la elegante casa francesa, cerró la puerta detrás de ella, caminó por la calle de adoquines, probablemente tarareando una canción, sin ninguna preocupación aparente en su rostro juvenil. Esa tarde, según los registros telefónicos y testimonios posteriores que la policía recopilaría, fue directamente al apartamento donde había vivido anteriormente con Atalay. ¿Para qué fue allí exactamente? Para recoger sus pertenencias personales, las cosas que había dejado atrás cuando se mudó después de la ruptura. Ropa, libros, objetos personales, fotografías, recuerdos. Era algo completamente lógico, totalmente práctico, absolutamente necesario, pero también fue la última vez que absolutamente alguien la vio con vida. 17 de diciembre del año 2011. 3 de la madrugada exactamente. El teléfono móvil de Olga se apagó repentinamente. No fue una batería que gradualmente se agotó. No fue quedarse sin señal. No fue un problema técnico aleatorio. Fue apagado deliberadamente o destruido completamente, de manera abrupta y definitiva. Cuando la familia francesa para la que trabajaba se despertó esa mañana del 17, Olga Serejina no estaba en la casa. Su cama no había sido ocupada durante la noche. Las sábanas seguían perfectamente tendidas. Sus cosas personales todavía estaban ordenadamente en su pequeña habitación. Su cepillo de dientes en el baño, su ropa en el armario. Todo exactamente como lo había dejado. Pero ella había desaparecido completamente, evaporada, como si nunca hubiera existido. La familia llamó inmediatamente a la policía francesa en estado de pánico. Nuestra niñera ha desaparecido. Salió ayer y nunca regresó. La policía francesa inició una investigación oficial de persona desaparecida. Comenzaron el protocolo estándar, pero rápidamente se encontraron con un muro de nada. No había absolutamente ningún rastro de Olga Serejina, ni viva ni muerta, como si se la hubiera tragado la tierra. Su teléfono móvil seguía apagado completamente. Imposible de rastrear. Sus cuentas bancarias no mostraban ningún movimiento, ni un solo retiro, ni una sola transacción. Sus perfiles en redes sociales no mostraban ninguna actividad nueva, ningún inicio de sesión, ningún mensaje, ninguna publicación. Su familia en Rusia estaba absolutamente desesperada. Llamaban cada día a las autoridades francesas. ¿Alguna noticia? ¿Algún avance? ¿Alguna pista? Nada. Silencio absoluto. Su amiga de la infancia, Yulia Gordienko, fue completamente contundente cuando la policía francesa finalmente la interrogó. Sé exactamente quién lo hizo. Fue Atalay Filiz. No tengo ni la más mínima duda. Olga me dijo explícitamente que tenía miedo de él, que la acosaba constantemente, que la amenazaba de maneras sutiles pero aterradoras. Él es 100% responsable de lo que le pasó. La policía francesa contactó oficialmente a las autoridades turcas, solicitaron cooperación internacional, pidieron que interrogaran a Atalay Filiz como persona de interés en la desaparición. Atalay fue interrogado formalmente, múltiples veces, en diferentes ocasiones. ¿Dónde está Olga Serejina? No tengo ni idea. De verdad que no lo sé. ¿Cuándo fue la última vez que la viste o hablaste con ella? La última vez que la vi fue en agosto cuando visitó Turquía. No he hablado con ella desde que regresó a París. Los registros oficiales de viaje fueron minuciosamente verificados por ambas policías. Y efectivamente, confirmaron que Atalay Filiz estaba oficialmente en Turquía durante diciembre de 2011. No había ningún registro de que hubiera salido del país.
ningún sello en su pasaporte, ningún vuelo registrado. No había pruebas físicas de ningún tipo. No había cuerpo. No había escena del crimen identificada. No había testigos presenciales. No había evidencia forense. Nada, absolutamente nada concreto. Atalay Phillips fue liberado sin cargos. La investigación se estancó completamente. Pero absolutamente todos los que conocían la situación, todos los que habían escuchado las amenazas, todos los que entendían la dinámica entre ellos, sabían la verdad fundamental. Olga Seregina estaba muerta, asesinada, y Atalay Phillips era el responsable directo. La pregunta que atormentaba a todos no era ¿quién lo hizo? La pregunta era ¿dónde está el cuerpo? ¿Qué hizo con ella? Una pregunta que hasta el día de hoy, más de una década después, sigue sin respuesta definitiva. Para Atalay, este silencio era absolutamente inaceptable. Este rechazo era intolerable. En su mente retorcida, Yoktu y Elena sabían demasiado. Lo culpaban abiertamente. Podrían hablar con las autoridades. Podrían declarar en su contra. Podrían arruinar completamente su vida. Necesitaba controlarlos, vigilarlos constantemente y eventualmente silenciarlos para siempre. Un día cualquiera, Yoktu recibió una llamada telefónica inesperada. Una voz profesional y educada dijo: «Buenas tardes. Hablo con el señor Yoktu Demirarslan». «Sí, soy yo». «¿Quién habla?» «Le llamamos de la empresa de mensajería rápida. Tenemos un paquete urgente dirigido a su nombre. Intentamos entregarlo en su lugar de trabajo, pero no pudimos localizarlo. ¿Podría proporcionarnos su dirección residencial?» Yoktu, sin sospechar nada, proporcionó su dirección completa sin pensarlo. Pasaron 3 días. El paquete nunca llegó. Yoktu decidió volver a llamar. El número correspondía a un teléfono público en Ankara. No era ninguna empresa de mensajería. La empresa nunca existió. Todo había sido inventado. La persona que había llamado era Atalay Phillips. Ahora tenía exactamente lo que necesitaba: la dirección residencial precisa. Durante los siguientes meses, algo escalofriante comenzó a suceder sistemáticamente. Los registros de telefonía celular de Atalay mostraban algo perturbador. Su teléfono enviaba señales constantemente desde el vecindario exacto donde vivían Yoktu y Elena. Los vigilaba obsesivamente. Estudiaba sus rutinas, aprendía sus horarios, documentaba sus movimientos. Los acechaba como un depredador acecha a su presa. Llamaba repetidamente desde teléfonos públicos, siempre en medio de la noche. 2 de la madrugada. 3, 4. Yoktu nunca contestaba. Sabía instintivamente quién era. Una noche, cuando el teléfono sonó otra vez, decidieron mirar por la ventana hacia la calle. Había un automóvil viejo estacionado directamente frente al edificio. Un modelo antiguo de los años 90. Era el automóvil de Atalay. Estaba literalmente ahí abajo, sentado, en medio de la noche, observándolos, vigilando, llamando su teléfono. Pero Atalay tenía preparado un plan mucho más elaborado. Logró instalar secretamente un dispositivo de rastreo en el automóvil de Yoktu. No era un simple rastreador GPS comercial. Era algo que Atalay había diseñado y construido personalmente. Un teléfono móvil básico conectado a una batería especial de larga duración. Escondido expertamente en una parte oculta del vehículo, completamente recubierto con materiales resistentes al agua. Y aquí está el detalle más escalofriante. Atalay había raspado meticulosamente todas las inscripciones identificadoras de la tarjeta SIM, los números seriales, las marcas, el código de barras, todo. ¿Por qué? Para que si alguien encontraba el dispositivo, no pudieran rastrearlo hasta él.
Era borrar evidencia de manera preventiva. Era premeditación criminal en su forma más pura. Usando la función buscar mi teléfono, Atalay sabía con precisión exacta dónde estaban Yoktu y Elena en todo momento. Cuando salían al trabajo, cuando iban al supermercado, cuando visitaban amigos, cada movimiento, cada lugar, cada ruta. Lo seguía digitalmente, invisiblemente, sin que ellos tuvieran la más mínima idea. 16 de septiembre del año 2013. Tarde, alrededor de las 6. Yoktu y Elena caminaban tranquilamente hacia su edificio después de un día normal. Era una tarde ordinaria. El sol se ponía pintando el cielo de naranjas y rojos. Las calles estaban relativamente tranquilas. Conversaban entre ellos, probablemente sobre planes para la cena, sobre qué película ver. Conversaciones normales de una pareja joven enamorada. Sonreían, se tomaban de las manos, caminaban sin ninguna preocupación. No tenían ninguna idea de lo que estaba a punto de sucederles, ninguna premonición, ninguna advertencia. Muy cerca de su edificio, escondido detrás de unos arbustos densos, alguien los esperaba pacientemente. Atalay feliz. Pero no parecía Atalay. Estaba completamente disfrazado. Vestía ropa de mujer, un vestido largo, una peluca rubia bien puesta, maquillaje aplicado cuidadosamente, incluso zapatos de mujer. Un disfraz meticulosamente planeado para no ser reconocido por los testigos que inevitablemente verían lo que estaba a punto de hacer. Y en sus manos, escondida debajo de un abrigo largo, había una escopeta de cañones recortados. Un arma extremadamente letal a corta distancia. Imposible de fallar. Diseñada específicamente para matar de manera rápida y eficiente. Yoktu y Elena se acercaron más y más, completamente ajenos, completamente desprevenidos, completamente vulnerables. Atalay salió silenciosamente de su escondite. Se acercó directamente hacia ellos por detrás, con pasos rápidos y decididos, y sin decir una sola palabra, sin ninguna advertencia, sin darles ninguna oportunidad. Levantó la escopeta, apuntó y disparó. ¡Bang! El sonido explosivo resonó por todo el vecindario como un trueno. Yoktu cayó instantáneamente al suelo, herido gravemente, sangrando profusamente, gritando de dolor. Elena gritó con horror al ver a su novio caer. Trató de correr, trató de escapar, trató de pedir ayuda. ¡Bang! Otro disparo brutal. Elena cayó inmediatamente junto a Yoktu. Su cuerpo se desplomó violentamente contra el pavimento. Vecinos escucharon los disparos. Algunos miraron por sus ventanas con miedo. Vieron a alguien con peluca rubia y ropa de mujer parado sobre dos cuerpos caídos. Pero Atalay hizo algo más. Algo que demuestra que todo estaba calculado, que quería asegurarse completamente. Se acercó caminando deliberadamente hacia los dos cuerpos heridos que yacían retorciéndose de dolor en el suelo. Se paró directamente sobre ellos y disparó la escopeta directamente a sus cabezas, uno tras otro. Ejecución a quemarropa, para asegurarse absolutamente, para no cometer ningún error, para garantizar que ambos murieran sin ninguna posibilidad de sobrevivir para identificarlo. Yoktu de Mirarslan, 24 años, ingeniero físico brillante con un futuro espectacular. Asesinado brutalmente en plena calle. Elena Radchikova, 23 años. Estudiante internacional con sueños y aspiraciones. Asesinada sin piedad. Muertos. En cuestión de segundos. En plena luz del atardecer. Frente a múltiples testigos horrorizados. Sus vidas, sus planes, sus sueños, su amor. Todo terminado en un instante por la obsesión enfermiza de un asesino. Atalay no mostró ninguna emoción visible. No corrió en pánico. No gritó.
No lloró. Simplemente bajó calmadamente la escopeta humeante. La envolvió en el abrigo. Caminó con pasos normales hacia donde había estacionado su automóvil a una cuadra de distancia. Subió al auto. Un Murat 131 beige con placas de Kütahya. Encendió el motor y se alejó tranquilamente, sin acelerar, sin llamar la atención, como si nada hubiera pasado. Atalay condujo directamente a Kütahya. Pasó 2 días en su auto esperando que la situación se calmara. Luego fue a Estambul y abandonó el vehículo. La policía lo encontró rápidamente. Dentro había tinte de cabello, maquillaje, peluca, herramientas, premeditación extrema. Pero lo más importante, inspeccionaron el auto de Göktuğ y encontraron el rastreador GPS. El laboratorio forense recuperó información. La SIM estaba registrada a nombre de Atalay Filiz. Evidencia directa. 31 de octubre de 2013. Orden de captura nacional. 3 de marzo de 2014. Alerta roja de Interpol. Atalay Filiz era oficialmente el hombre más buscado de Turquía y había desaparecido completamente. Pero Atalay había planeado todo. Tenía documentos falsos, una nueva identidad. Furkan Altin. 2015. Apareció en Sanakal como profesor particular de matemáticas e inglés. Sus estudiantes lo adoraban. Es brillante, paciente, amable. Nadie sospechó nada. Conoció a Fatma Kayukçı, estudiante universitaria de 23 años. Ella se enamoró. Él la usó para tener lugar donde vivir, dinero, cobertura. Pero Fatma empezó a sospechar, a hacer preguntas, a investigar. ¿Quién era realmente Furkan Altin? Atalay se dio cuenta. Sabía que ella era un riesgo. 17 de marzo de 2015. Fatma desapareció. Su teléfono se apagó. Días después, encontraron su cuerpo en un edificio abandonado. Había sido estrangulada con cables eléctricos. La policía investigó. El último contacto. Furkan Altin. Buscaron a Furkan. No existía. Era un fantasma. Pero había dejado ADN, huellas, evidencia. Lo compararon con bases de datos. Coincidencia. Atalay Filiz. El fugitivo había matado otra vez. La búsqueda se intensificó. Todo el país lo buscaba. Atalay huyó a los bosques de Çanakkale. Solo. Sin provisiones. Su profesor tenía razón. Sobrevivió comiendo corteza de árboles, raíces, insectos, lo que fuera necesario. Vivió como animal durante semanas. Pero necesitaba dinero, comida, ropa limpia. Empezó a acercarse a áreas pobladas de noche, robando. 30 de abril de 2015. Madrugada. Gelibolu. Un residente vio a alguien sospechoso, nervioso, sucio, agotado. Llamó a la policía. Los oficiales llegaron. Vieron a un hombre con barba descuidada, ropa sucia, documentos de identidad. Los perdí. ¿Nombre? Dudó. Furkan Altin. Los oficiales sospecharon. Lo llevaron a la estación. Revisaron las alertas. La foto. Era él. Atalay Filiz, el hombre más buscado del país. Después de casi 2 años, había sido capturado. En la estación, Atalay colapsó física y mentalmente. Habló durante horas sobre los periódicos, los mensajes, las órdenes que no podía desobedecer. Los periódicos me lo ordenaron. No tuve opción. Los psiquiatras lo evaluaron. Opiniones divididas. Psicosis genuina o manipulación brillante de un psicópata. Admitió haber matado a Göktuğ y Elena. Admitió haber matado a Fatma. Pero sobre Olga, silencio total. Nunca reveló qué le pasó. ¿Dónde está su cuerpo? Un secreto que se llevará a la tumba. El juicio comenzó. Las familias buscaban justicia. Respuestas que nunca llegarían completamente. La defensa argumentó: enfermedad mental, no responsable de sus actos. La fiscalía argumentó: premeditación, control, manipulación calculada. El debate continúa hasta hoy.
¿Era un genio enfermo? ¿O un psicópata calculador? Quizás ambos. Quizás algo aún más complejo que no podemos comprender completamente. Atalay Phyllis cumple cadena perpetua, 3 veces. Una por cada vida que admitió haber tomado. Las familias nunca sanaron completamente. Göktuğ, Elena, Fatma y Olga, cuyo cuerpo nunca fue encontrado, cuya familia sigue sin poder cerrar ese capítulo doloroso. Las señales estaban ahí desde el principio. En el anuario escolar, en las fotografías perturbadoras, en los comportamientos extraños que todos notaban, pero nadie tomó lo suficientemente en serio. Pero nadie actuó. Y 4 jóvenes murieron. Esta es la historia de Atalay Phyllis, el asesino de rostro angelical, genio pero aterrador, brillante pero peligroso. Una advertencia de que la brillantez sin empatía puede ser la cosa más peligrosa del mundo. De que las señales de advertencia deben ser tomadas en serio, sin importar cuán exitosa o inteligente parezca la persona. De que la enfermedad mental no tratada puede tener consecuencias mortales. Y de que a veces los monstruos no se ven como monstruos, se ven como el estudiante más brillante de la clase, como el joven con un futuro prometedor, como alguien que todos admiraban, hasta que ya es demasiado tarde.